Hola Jaime, qué gusto verte de nuevo. Tenemos noticias de tu trabajo en Oaxaca. Yo creo que es algo que ha sido algo que viene a revolucionar incluso un poco más tu trabajo, un trabajo que se ha caracterizado durante mucho tiempo, sobre todo por toda esta técnica del reciclaje, eh, algo que es donde es muy importante el- la visión del planeta, de la ecología. Yo creo que esto es una cosa muy importante que te caracteriza a ti. ¿Qué nos puedes hablar de esta exposición y de tu regreso a Tijuana? Pues, primeramente gracias por invitarme a ser parte de ArtTube. Y eh, para mí es un gusto enorme poder presentar este grupo de obra que he hecho a través de alrededor de 20 años. Pues sí, es como una concentración de obras de diferentes formatos y técnicas y algunas piezas inéditas que realicé para esta exposición y una instalación que ya había presentado anteriormente en México, pero aquí no había tenido la oportunidad, entonces creo que fue un buen momento para presentarlo. Pues muy emocionado por el resultado de la exposición, quedé muy contento, satisfecho de la curaduría que hizo Daryl, y pues hasta me da emoción, ¿no? Ya cuando ves todo así colgado y obras que tenía 10, 20 años que no veía, o sea, bueno, sí, desde el 2000, entonces, pues sí, es un gusto enorme. Una cosa que además es muy interesante es de que el proceso tuyo, hay un proceso a nivel internacional de arte de recuperación que se llama trap art, este, pero lo más interesante es de que tu propuesta es una propuesta que no partió de precisamente que estuvieras influenciado por tal corriente o por tal otra, sino que tú empezaste a trabajar, yo recuerdo hace como 20 años, o tal vez un poquito menos, tal vez 14, 16 años, donde tú empezaste a hacerte un trabajo de ir a recuperar residuos, sobre todo residuos industriales, hacer obra con ellos. Y por otro lado, ahorita por ejemplo que veo el video que has realizado, es un video donde además es una denuncia de cómo estamos contaminando el planeta y cómo es importante este, una cierta recuperación. Por lo menos es lo que entiendo cuando veo el video donde sale la rumorosa, donde sale el tiradero de llantas, donde salen los deshuesadores de automóviles, Sí, etc. es un requiem de mi padre, ¿no? De la muerte de mi padre hace 39 años, se accidentó en un automóvil, y es como una poesía más bien, ¿no? Obviamente, pues sí, parto del nacimiento de los carros, del transcurso de lugares como La Rumorosa, del lugar donde tuvo el accidente, de su tumba. Más bien va por ahí, ¿no? Ajá. Digo, y sí, pues trabajando con cosas, ahora sí que como el vehículo, como personaje casi casi, ¿no? Por ejemplo, me impresionó mucho tu trabajo con calcamonías industriales. Será porque no lo había visto antes y ahora que lo he visto me ha impactado mucho. Por ejemplo, la pieza de negros a grisáceos, este, Desfase. desfase, que parece, cuando yo la vi, me pareció como una obra de pintura de op art, ¿no? O sea, Ujú. de repente me acerco y veo las calcamonías y es una pieza que me ha fascinado bastante, ¿no? Que tiene que ver precisamente con toda tu trayectoria de recuperación y utilizar precisamente esta recuperación para expresarte. ¿Qué me puedes decir, por ejemplo, de ese trabajo? Pues es una de las técnicas que he trabajado durante estos 20 años y que pues es una manera de pintar o de hacer algo gráfico
con estas calcamonías que me encontraba en una maquiladora donde hacían etiquetas, ¿no? Entonces estas calcamonías por algún defecto las tiran todo el rollo, entonces yo recuperaba las calcamonías. En 2009 tuve una exposición aquí abajo en el Secut con puras calcamonías también, y ahí me gasté casi todo mi archivo de calcamonías. Tanto como mi pintura con los foils de oro, el toner de fax, pulpa de papel, los grabados de los registros de labor, las estelas, o sea, estas telas encontradas. Así es como trabajo, he trabajado esta serie, ¿no? Dependiendo de los materiales, detonan ciertas ideas, y entonces, pues sí, dependiendo del material también se presta para hacer, no sé, una instalación, una escultura, una pintura, un ensamble. Entonces, yo empecé a trabajar con la basura, fíjate, digo, ya recapitulando mi historia, no es desde esta serie, o sea, yo desde chico trabajaba con cosas que me encontraba, ¿no? Entonces, desde que empecé a pintar también en el 93 en Tecate, siempre pintaba con cosas que me encontraba, pedazos de madera, láminas, lo que fuera, ¿no? Entonces, no, la serie nació muy orgánicamente cuando estaba trabajando en una maquila. Yo ya pintaba, yo ya tenía unos 4 o 5 años que pintaba, y trabajando en la maquila, en los desechos, yo era encargado de los desechos industriales. A la hora de la comida me iba a pepenar a los contenedores del parque industrial, y empecé a encontrar así toneladas de materiales, pues, que se me hicieron muy interesantes, ¿no? Como la hoja de oro que usan para la electrónica, ¿no? No, la usan para poner un nombre dorado. Por ejemplo, ese cuadro que está allá dice 7 Habits of Highly Effective People, que eso es lo que usan. Usan un 1% del material, entonces, y desechan lo demás, ¿no? Entonces, cuando yo hice mi primer transfer de ese material a una superficie, o el toner de fax, por ejemplo, toner de fax usado, dije, wow, o sea, por aquí hay un mundo que explorar, ¿no? Y fue donde nació el nombre de la serie, ¿no? Las obras con ese. Y hasta mi firma cambió, ¿no? Recycle, ¿no? Ruiz, me apellido Ruiz, Ruizicle, ¿no? Entonces se fue dando todo así naturalmente. En estas cosas que has utilizado, hoja de oro, tóner, etc., también creas estructuras que parecerían, como acá también, ¿no? Que parecerían estructuras arquitectónicas, como en esta también, como en esta otra, ¿no? Son estructuras arquitectónicas que hablan precisamente de las plantas industriales. Sí, de las naves. De las naves industriales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tratas de señalar al respecto? Pues mira, aquí yo estaba inmerso en la maquila, entonces ahí yo estaba viviendo lo que es ser un trabajador de la maquila. Por ejemplo, esta pintura se llama Parque con Plantas, es un juego de palabras, ¿no? Cuando te dicen un parque con plantas, pues piensas un parque así con árboles. Y son plantas industriales. Son plantas industriales, un parque industrial, ¿no? Entonces, siempre juego, ¿no? Con los títulos. Me gusta mucho jugar con los títulos. Este se llama Nave que se multiplica porque es un díptico, y cuando lo ves así es una sola, ¿no? Entonces la ves así y se hacen dos, ¿no? Entonces, siempre que hago dípticos, trípticos, polípticos, me gusta que tengan este dinamismo de poderlos intercambiar, ¿no? Y que se transforme la pieza. Entonces, pues así es la cosa. Yo quiero agradecerte, obviamente, por este momento. Qué suave poderte volver a ver. Sí, espero verte muy seguido, muy seguido, y que sigas teniendo este éxito extraordinario. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias.